Buenos días, soy la doctora Ana Pereiro. Desgraciadamente no puedo estar en estos momentos con ustedes. Sí lo puedo hacer de manera virtual y para ello agradezco mucho al laboratorio ELEA que ha permitido y ha posibilitado esta filmación. Quiero agradecer muy especialmente a los organizadores de este 35º Congreso de SOGIVA la invitación y particularmente a la doctora Carmen Terrone, y también saludar a mis compañeros de mesa, al doctor Sergio Sosa Estani, al doctor Jaime Altech, que son grandes referentes en todo lo relativo a la enfermedad de Chagas. Me han pedido para esta charla que les comente la experiencia que ha tenido Mundo Sano en un área no endémica para la enfermedad de Chagas, como es la provincia de Buenos Aires, y me voy a referir a esa experiencia en la ciudad de La Plata. Sorprendentemente para muchos, la provincia de Buenos Aires ha sido y es la provincia que más personas afectadas por la enfermedad de Chagas tiene el país, entre otras cosas por ser una provincia receptora de migrantes, tanto externos de países limítrofes como del interior de nuestra república. El problema con el que nosotros nos enfrentamos en el año 2008, cuando empezamos a pensar en trabajar en esta provincia, era que siendo la Argentina un país endémico y con más de 1,5 millones de personas afectadas por la enfermedad de Chagas, nosotros contábamos con pocos centros de atención, básicamente hospitales de alta complejidad o centros de alta complejidad y fundamentalmente ubicados en las grandes ciudades. Esto en salud pública se conoce con el nombre de barrera de acceso y pensamos que podíamos ofrecer una solución, que era llevar la atención a efectores que hay muchos distribuidos a lo largo de nuestro territorio, como son los centros de atención primaria. Por lo tanto, diseñamos algoritmos específicos que puedan ser cumplidos en este primer nivel de atención y que brinden una atención de calidad, eficiente y eficaz. Y también vimos la oportunidad de generar un modelo que después pudiera ser replicable en otras áreas del país. En base a eso, generamos una prueba piloto, fuimos a hablar con las autoridades, firmamos con las autoridades municipales un convenio para empezar a trabajar y la Secretaría de Salud delimitó un área que ellos pensaban que concentraba una gran cantidad de población migrante, un área semirural de la ciudad de La Plata, y entonces nos dijeron, bueno, empiecen a trabajar en estos 3 centros, y vamos a ponerlos en contacto con la gente, el equipo médico que está trabajando en esos centros de salud. Y acá viene una pequeña anécdota que en realidad es una gran anécdota y ha sido, y ustedes a lo largo de esta charla lo van a comprender, ha sido la piedra fundamental de este proyecto. Cuando nosotros llegamos nos pusimos en contacto con la coordinadora de estos centros de salud, la doctora Lenardón, médica ginecóloga. En ese momento ella estaba con la licenciada Ana Paula da Cruz, obstétrica, parte de su equipo de trabajo, y 2 médicos generalistas y un licenciado en enfermería. Cuando nosotros llegamos al centro, el centro estaba desbordado de trabajo, con lo cual empezar a contarle un trabajo más que se iba a agregar, teníamos ciertas previsiones. Sin embargo, ni bien empecé a charlar con ellos, me interrumpieron y me dijeron, mire doctora, hace aproximadamente un mes vimos llegar al centro un hombre llorando con 3 chicos que sí se seguían acá, para contarnos que su mujer había muerto de muerte súbita en la quinta donde ellos trabajaban y obviamente le habían hecho una autopsia y habían llegado al diagnóstico de una miocardiopatía dilatada de origen chagásico. Dice, así que doctora, todo lo que usted nos diga que podamos hacer, ya mismo lo vamos a empezar a implementar. Y realmente esas palabras se tradujeron finalmente en trabajo muy eficiente que permitió durante la prueba piloto en un área muy pequeña, como ustedes han visto en este mapa, poder diagnosticar aproximadamente, evaluando a cerca de 600 personas, haber encontrado y podido medicar a cerca de 250 personas. Como repito, en un área muy pequeña. Esto hizo que rápidamente las autoridades dijeran, bueno, amerita que armemos un programa municipal de Chagas y que lo podamos extender a lo largo de todo el municipio, incorporando a los 46 centros de atención primaria que tiene el municipio. 7 años después, podemos decir que tenemos más de 15.000 personas evaluadas, testeadas,
que han sido evaluadas médicamente más de 2.300 personas, que se han completado cerca de 1.000 tratamientos y que se han realizado más de 4.000 electrocardiogramas. Y acá una pequeña experiencia que hemos tenido. Cuando llegamos no había electrocardiógrafos en los centros de atención, los pacientes tenían que ir a un hospital, perder días de trabajo, volver a veces sin haber hecho el estudio, así que incorporamos aparatos de telemedicina y hoy con 2 aparatos de esos y 2 técnicos de electrocardiografía podemos cubrir los 46 centros y un cardiólogo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace los informes y los informes viajan y son impresos en la Secretaría y llegan a la mano del paciente. Hemos aprendido algunas lecciones a lo largo de estos años y bueno, estas experiencias nos gustaría poder compartirlas ahora con ustedes. La primera es que se puede perfectamente tratar a las personas afectadas con la enfermedad de Chagas en el primer nivel de atención. Son pocos en nuestra experiencia los que requieren derivación a niveles de mayor complejidad. Aproximadamente un 7% de los pacientes tienen que ser derivados. La otra cosa que queremos resaltar es que siempre, absolutamente siempre, una mujer embarazada debe llegar al parto teniendo un electrocardiograma y habiendo, si es posible, sido evaluada por un cardiólogo. Y recalcamos esto porque las arritmias de la enfermedad de Chagas son más frecuentes de lo que nosotros pensamos y por otra parte algo que vemos con bastante asiduidad es la bradicardia sinusal, situación que durante el parto debe llevar a pensar si es factible que ese parto sea realizado por una vía vaginal o si debe ser derivado y realizado una operación cesárea. En cada control que se realice del embarazo es importante que tanto los licenciados en obstetricia como los tocoginecólogos reiteren a la paciente que una vez que finalice el embarazo y se haya completado las primeras instancias del puerperio, hay que evaluar la posibilidad de que la madre comience el tratamiento parasiticida. Pero para comenzar el tratamiento parasiticida en esta, que es una enfermedad crónica, es fundamental también tener un sentido de oportunidad temporal. ¿A qué me refiero con esto? Si la paciente está cursando una infección aguda, como puede ser, por ejemplo, una infección urinaria, no tiene ningún sentido superponer el medicamento que va a tratar su infección urinaria junto con el parasiticida. Es mejor que el cuadro infeccioso agudo se complete, la paciente se recupere y después recién empezar el tratamiento. En esta audiencia además es muy importante recalcar que todo tratamiento que nosotros iniciamos en una paciente en edad fértil y sexualmente activa debe contar con un adecuado método anticonceptivo, ya que está contraindicada la administración del parasiticida durante el momento del embarazo. Y por supuesto, si es posible y si la persona está en un domicilio alejado, es muy importante que el paciente ya tenga el antihistamínico que puede llegar a necesitar y la posología a la que debe ser administrado para evitar que el efecto adverso de producirse escale y se convierta en un efecto más importante. También es muy importante que estén muy alertas a todos los controles que se deban dar durante el primer mes de tratamiento, dado que es ahí donde pueden ocurrir tanto las reacciones adversas como los problemas de adherencia al tratamiento. Y finalmente, y no menos importante, debemos decir que todo lo que corresponda a la vigilancia de las medidas higiénico-dietéticas es fundamental para disminuir las reacciones adversas. La no administración de alcohol durante el tratamiento, el no manejar elementos químicos abrasivos sin la adecuada protección, la exposición solar o una dieta que sea hipergrasa son cosas que debemos estar muy atentos a que no se den durante este tipo de tratamiento. Y finalmente me gustaría cerrar con ustedes esta charla mostrándole y remitiéndonos a la pregunta inicial, ¿qué puede hacer el equipo de tocoginecología para cortar la transmisión? Y mi respuesta hoy sería que puede hacer muchísimo. Puede tener acciones no solamente con los pacientes, sino acciones comunitarias
y sobre todo ser el pilar para que la infección de transmisión vertical se vea realmente interrumpida. Eso es fundamental. Acá hay una imagen también que quiero conservar con ustedes a manera de cierre y es la de nuestra primer paciente, Juana, a quien llegamos haciendo screening en las escuelas. Sus dos hijas, que estaban en una escuela rural, fueron evaluadas y las dos tenían serología positiva para la enfermedad de Chagas. Inmediatamente nos contactamos con su familia, vino su mamá y trajo al otro nene que no estaba escolarizado, muy pequeño, y todos tenían serología positiva. Todos hicieron el tratamiento. 2 años después, Juana nos vino a ver bastante preocupada porque estaba cursando su 4.º embarazo y tenía miedo que su hija también se infectara con la enfermedad de Chagas. No estaba el trabajo en ese momento del doctor Sosa Stani, que seguramente ya se los ha comentado, y no teníamos certeza de lo que podía pasar. La seguimos muy minuciosamente. Y finalmente, cuando su hija nació, vimos que tanto en el parasitológico negativo como a los 10 meses en el control serológico, la niña había evitado esta infección. Por eso el mensaje final es: ustedes son los pilares, a mi entender, de poder de una vez y para siempre cortar la transmisión de la enfermedad de Chagas de madre a niño. Bueno, muchísimas gracias.